Bajo llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas. ¿Qué tal, amigas, amigos de su podcast favorito socio-religioso Bajo llave? Bienvenidos, bienvenidas. Seguimos en la segunda temporada que arrancamos con muchísimo gusto para todos ustedes. Y en esta semana, este episodio, vamos a hablar sobre la intolerancia religiosa en México. México es un país realmente vasto, gigantesco. Por supuesto, es el segundo país con más católicos en el mundo y sin embargo, la pluridiversidad, la pluriculturalidad del país pues manifiesta que no todos son católicos y muchas de estas veces en donde hay algunas comunidades, pues por supuesto suelen ser bastante lastimadas también en sus derechos fundamentales. Para hablar de este tema, por supuesto me da mucho gusto en este episodio contar con Lilian Reyes. ¿Qué tal, amigos? Seguramente también abordaremos a nivel internacional porque hay mucho que contar sobre la intolerancia religiosa. Mario Jiménez. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de Bajo Llave. Soy Felipe Monroy y ya les decíamos, el tema de la intolerancia religiosa, ciertamente, en México, es un tema que no suele ocupar muchos espacios de comunicación pública y privada, porque se tiene la idea de que básicamente todos somos guadalupanos y todos somos católicos, ¿no? La mayoría de los mexicanos tienen una fe católica cristiana y esto aparentemente facilita que no haya algunos abusos de intolerancia religiosa. Sin embargo, pues como lo vamos a platicar, pues sí hay mucho de esto que se necesita atender y que tenemos que dialogar y compartir con mucha claridad. Esto en México y a nivel mundial, como bien dice Lilian, pues también ahí sí cristianos suelen ser minorías en algunos otros espacios y también los actos de intolerancia pues son algunos de estos temas que necesitamos poner en el horizonte. Bueno, ¿por dónde comenzamos, mi querido Marco? Pues podemos comenzar por los estados de mayor intolerancia religiosa en México, que son Chiapas, Hidalgo, Oaxaca. Principalmente en esos estados es donde se han registrado desde décadas, desde el siglo pasado, ha habido mucha intolerancia, se expulsan a las personas que no son de su misma religión y sobre todo quienes los atacan a los de religión diferente son los católicos. Este sí es un tema que en las comunidades de Chiapas, por ejemplo, son los católicos tradicionalistas, pero en todas partes los católicos son los que están tomando la mano para expulsar, para agredir, para impedir que estudien los niños que son generalmente de iglesias evangélicas. Así es, así es. Tú, Lilian, ¿cómo ves el terreno en México? Bueno, hay que recordar que también estamos en un país donde todavía prevalecen mucho los usos y costumbres. Y también en esas zonas de usos y costumbres, pues también vemos esta intolerancia religiosa, ¿no? De que no quieren justamente pertenecer a ser católicos y mantienen otro tipo de cultos también. Y ahí empieza a haber un poco de problemas, confrontaciones. Y pues todo esto pues lo iremos platicando. Sin duda. Fíjate, son dos temas bien interesantes. Lo primero que menciona Maru, el asunto de localidades como Chiapas, Guerrero, incluso algunas zonas del norte, en donde estos actos de intolerancia se van manifestando precisamente de comunidades católicas tradicionalistas en contra de testigos de Jehová o evangélicos protestantes. Pero lo que también menciona Lilian es muy interesante porque muchas de estas agresiones contra las otras identidades religiosas, usualmente los pueblos las, las justifican por el tema de usos y costumbres. Y de hecho, incluso en la Suprema Corte de Justicia se ha tenido que dialogar y validar algunas expulsiones de las comunidades de personas que no tienen las mismas tradiciones culturales cristiano-católicas y las autoridades federales les han dado la razón, o sea, a quienes son, más bien a los que expulsan a estas comunidades, por supuesto, garantizándole en principio los derechos civiles y ciudadanos enteros, porque ha habido casos extremos. Yo quisiera empezar platicando sobre los muchísimos casos. Estamos hablando, nada más los datos, estamos hablando casi más de 30,000 indígenas sociles expulsados en el sur, en el sureste mexicano, particularmente en Chiapas, en la comunidad de San Juan Chamula, desde los años 60. Es un caso casi académico, ¿no? Porque al final de cuentas es una comunidad que además políticamente es sumamente sensible, porque todos los presidentes de la República los hemos visto cuando traen esta indumentaria chamula,
van a esas localidades sabiendo que allí ha habido un conflicto religioso histórico, ¿no? En donde fieles creyentes cristianos o protestantes han sido sistemáticamente expulsados de esas comunidades, agredidos, les han interrumpido el acceso al agua potable, a los servicios públicos, y solamente por no participar de las tradiciones cristiano-católicas de esa región. Ahora, cristiano-católicas tradicionalistas, porque también en algún punto de la historia los propios católicos diocesanos, es decir, los que están junto con la diócesis de San Cristóbal de las Casas, con el pueblo creyente de Chiapas, es decir, católicos romanos apostólicos, digamos, modernos o postconciliares, también son agredidos por estas comunidades cristianos católicas tradicionalistas, ¿no? Entonces, el asunto es, por pensar diferente o tener elementos de fe identitarios diferentes, son objetos de escarnio, burla, expulsión, discriminación, y esto pues se mantiene incluso hasta nuestros días. Sí, yo recuerdo que Arturo Farela de Confraternice fue uno de los primeros pastores evangélicos que tomó esta bandera para hacer público toda esta intolerancia religiosa, porque les derrumbaban sus casas, les robaban su ganado, sus tierras, habían construido unas pequeñas escuelas para los niños evangélicos, las destruían, a los niños evangélicos no les permitían ir a las escuelas públicas, pero todo era esto ordenado por los caciques, caciques chamulas, que son los que querían mantener todo el control y que creo que lo siguen manteniendo, el control de todas las que son las fiestas patronales, porque ellos son los que juntan el dinero, lo que organizan, y exactamente este grupo de evangélicos, que eran los que se oponían a dar esta cuota para estos festejos, eran los que siempre fueron agredidos. Las autoridades en ese tiempo, y creo que hasta la fecha, pues no hacen nada, ¿no? La Secretaría de Gobernación, pues no tiene tantas facultades para intervenir, simplemente son receptoras y lo canalizan, porque actualmente ya hay unas, casi en todas los estados ya tienen sus direcciones de asuntos religiosos, antes no existían, pero aún así, pues ellos están amarrados porque no pueden actuar, ¿no? Sí. Nada más pueden dialogar. Y el caso particularmente de Chiapas, yo me encontré con este dato, que a lo largo de muchos años, más de 57 averiguaciones previas acumuló un solo alcalde, Domingo López Ruiz, por privación ilegal de la libertad, por despojo y daño. Es decir, desde la presidencia municipal se utilizaban los elementos identitarios religiosos tradicionales de los caciques para expulsar a los evangélicos e incluso también a los católicos diocesanos. Bueno, Domingo López Ruiz, después, con todo este problema que no atienden las autoridades, terminó siendo secuestrado por un grupo de evangélicos armados en el 94. Después fue liberado, etcétera, y finalmente fue asesinado en el 2020. Es decir, estos problemas no son solamente yo creo diferente y voy a una iglesia diferente, a un templo diferente, sino que realmente destruyen mucho de la cohesión social y generan incluso muertes en este nivel, ¿no? Y este caso de Chiapas es uno de ellos. Lo vemos en otras localidades, particularmente en Michoacán, en Guanajuato, en donde también expulsión de diversas comunidades, bueno, en la comunidad huixárica de Nayarit. También hay un caso en Tuxpan de Bolaño en el 2017, en donde una turba de católicos tradicionalistas expulsó a 12 testigos de Jehová. Y pues fueron, además de esos líderes, digamos, testigos de Jehová, fueron expulsados de esa comunidad 36 fieles o nuevos fieles de esos testigos, que cambiaron su identidad religiosa, tenían una identidad católica, se vuelven testigos de Jehová, y el pueblo Tuxpan de Bolaños los expulsa, en Jalisco, perdón. Y obviamente todo esto tiene que llegar a las autoridades para que se analice quiénes son responsables no solamente de la expulsión, sino qué autoridades permiten que esto suceda y que las personas que discriminan a otras o que expulsan a las comunidades queden impunes y que se generan esas situaciones tan terribles, ¿no? Pues las autoridades estatales son las que se quedan con todos los expedientes, porque a nivel federal, como les comentaba, Gobernación no puede actuar más que dando mesas de diálogo, llegar a algunos acuerdos, pero solamente, entonces todo es en lo estatal. Pero si son los mismos presidentes municipales los que están interviniendo a favor de los católicos tradicionalistas, pues realmente las comunidades que practican otra religión,
pues están desprotegidas, por eso son expulsados y pues pierden todo, ¿no? Pues habría que poner el dedo en la llaga porque se está atentando contra derechos fundamentales de estas poblaciones, al negárseles educación, acceso a la salud, el acceso a la vivienda, que son derechos básicos y garantizados en la Constitución. Aquí tendríamos nosotros que hacer un llamado a las autoridades locales y federales para que atiendan los derechos pues de estas comunidades, porque si no se sigue haciendo abuso de pues de los más vulnerables, ¿no? En este caso. Pues sí, pero por ejemplo, la Dirección de Asuntos Religiosos en Gobernación, pues no realmente no transparenta qué datos hay, ¿no? Así es. Desde hace muchos años ellos no entregan informes de cuántos casos hay en cada estado de intolerancia religiosa. Esto se conoce solamente por algunos activistas evangélicos que son los que están llevando algunas cifras. Pero realmente la Secretaría de Gobernación no atiende nada. A nivel estatal, las direcciones también de asuntos religiosos, pues tampoco, porque muchas veces nada más reciben el expediente, lo tramitan, lo leen, pero dicen, bueno, este caso no, porque es de muchos años, aquí no nos podemos meter, ¿no? Claro, O también se identifican con ciertos partidos políticos, O lo que porque decía también Felipe, es eso, se ¿no? justifica por usos y costumbres, ¿no? En este caso de Sí. Tuxpan de Bolaño, el problema llegó digamos, a la justicia, digámoslo así. Y se quejaron, obviamente, estos testigos de Jehová lícitamente de por qué fueron expulsados. Y al final, la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en el 2020 concedió el amparo a favor de la comunidad wixárika que expulsó a los testigos de Jehová. Es decir, les dio la facultad de expulsar a gente para defender los usos y costumbres indígenas wixárikas. Pero, y pone la salvedad, o sea, tienen derecho de expulsar de la comunidad indígena a estas personas que se volvieron testigos de Jehová, pero no pueden, como tú bien mencionas, quitarles derechos de vivienda, acceso a la salud, acceso a servicios básicos, agua potable, etcétera. Deben conservarlo, pero sí pueden expulsarlo de sus comunidades. O sea, sí pueden formalmente decir que ya no pertenecen al pueblo wixárika, a pesar de que evidentemente puedan tener la ascendencia indígena, la lengua, la paternidad, las costumbres wixárikas, pero si no son católicos tradicionalistas con estas fiestas patronales, entonces tienen el derecho de ya no ser wixárikas. Y esto fue lo que sucedió en el 2020 y otra vez, podemos pensar que son medio casos aislados, pero en realidad se ven muchos espacios en donde muchas veces no solamente es la masividad del pueblo que expulsa a las minorías, sino la vinculación de esa comunidad con órdenes de poder. Porque así como pasó con estos wixárikas en Jalisco, lo que sucedió o sigue sucediendo en la comunidad tradicionalista de la Nueva Jerusalén en Michoacán es ellos como una figura de poder tienen la oportunidad y el derecho de expulsar a los católicos, a pesar de que los católicos puedan ser mayoría en la región. Es decir, son una minoría, pero como están vinculados a un orden público, un orden de poder, pues tienen esas facultades también de expulsar, investigar, discriminar y hacer muchísimas cosas en contra de los católicos. Y es otro tema que vale la pena también ponerlo en el ojo. Sí, es que estos casos se quedan nada más a nivel local, ¿no? Los medios generalmente nada más los publican algunos medios locales. Por ejemplo, en Chiapas se han acostumbrado ya mucho a este tipo de información y a veces ya ni los medios locales los tratan, ¿no? Hace pocos días detuvieron a un ministro de la palabra en Chiapas, por ejemplo, y tuvieron que pedir ayuda de la Iglesia Presbiteriana, la Nacional, para que pudiera ir un abogado a apoyarlo. Y bueno, y lo que terminan haciendo es una negociación, pero lo que imperó ahí fue igual, la expulsión de este ministro de la palabra, porque andaba predicando en las calles, no les pareció, entonces vámonos con toda y la familia a otro lugar, ¿no? Sí. Y ese es un constante, no nada más en Chiapas, sino también en Hidalgo, en Oaxaca, donde se han estado registrando en las últimas décadas estos casos de intolerancia religiosa. Y por ejemplo, yo les decía, Gobernación no presenta ningún estudio, pero la Secretaría de Estado de Estados Unidos hasta el 2023 sí realizaba estudios. O sea, la embajada en México se reunía con líderes o activistas para que les presentaran el informe, qué tanto había de intolerancia religiosa y en qué estados. Ellos lo reflejaban en su informe anual. Al menos el último que aparece en su página es el del 2023
Y ahí es donde destacan los casos de intolerancia religiosa que les informaban esos activistas, iban detallando, ¿no? Cuántas personas fueron expulsadas, por qué razones, cuántas familias, hacia dónde se fueron, quiénes las atendieron, qué autoridades son las que provocaron también su salida. Este tipo de informes es a lo que yo me refiero, que Gobernación no los tiene. Cierto. Y tenemos que recurrir a un informe de Estados Unidos Externo. para tener Sí. algunos datos, porque tampoco es, digamos, es que ellos los registren todos, ¿no? Ujú. Y hay algunas organizaciones que sí se están dedicando, pero trabajan con financiamiento de la Comunidad Europea. Ok. Sí. Hay algunas que están registrando y trabajan nada más en ciertos lugares también, no abarcan todo el país para registrar estos casos de intolerancia. Sí, 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 es que se ve, ahora que mencionaste Hidalgo, el caso de Cuamontax en Hidalgo fue muy concreto. El día de la fiesta de Chantolo, una Del Chantolo, sí. fiesta fuerte, evidentemente católica contra sus, evidentemente, indígenas, pues pasan de casa en casa para pedir la cooperación para la fiesta. Y varias personas se asoman, oiga, pues, que les vaya muy bien en la fiesta, pero yo no soy de esa onda, o sea, no es mi religión, no es mi fe, no estoy obligado a participar. Pero las autoridades, ahí otra vez, incluso las mexicanas, le dan la razón al pueblo diciendo que sí tiene derecho a exigir apoyo económico por parte de las personas del pueblo, aunque no profesen esa fe. Y la única manera en cómo pudieron aparentemente poner la cosa en paz es que estas personas participen económicamente de una fiesta religiosa en la que ellos no son devotos. Y como dice Maru, al final de cuentas las autoridades mexicanas no están valorando, bueno, no solamente no registran, no valoran, no estudian, sino tampoco valoran el principio de libertad religiosa como derecho fundamental. O sea, de creer en lo que tú quieres o también de no creer en lo que tú decides no creer. Y eso es parte de la libertad religiosa, pero en este país pues como dice Maru, solo aparentemente algunas instituciones extranjeras o fundaciones o activismos con sus propios medios son los que más o menos visibilizan que no todo es miel sobre hojuelos en el tema de libertad religiosa en el país. Sí, porque en los temas de libertad religiosa, cuando vamos, los obispos hacen esta propuesta de que mayor libertad religiosa en México, Sí, 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 pero sí. nunca toman en cuenta, o al menos yo no he visto, no sé tú, Felipe, que tomen en cuenta este tema, la intolerancia de los católicos hacia otros grupos religiosos. No. Ese tema de libertad religiosa siempre lo toman como que más político, para que ellos tengan una mayor participación en el espacio público, para que no se les sancione, incluso también en el espacio político. Sí. Pero realmente ese tema de la intolerancia, pues no se toca. O lo tocan de un tema, de una manera litúrgico, celebrativo. Es decir, la Semana de la Unidad de Oración por los Cristianos o la Semana de Unidad Interreligiosa es básicamente la organización de un acto en donde se convocan a ciertos líderes religiosos de diferentes signos y se ponen usualmente, son muy esporádicos los casos donde no sucede en un templo católico, y usualmente quien dirige las lecturas o quien dirige las reflexiones es un católico, y es como esa manera de decir si participamos de la pluralidad religiosa en México, pero no se afronta esta realidad. Por ejemplo, hay mucho diálogo con la comunidad hebraica y judía en México, el catolicismo. E institucionalmente dicen, bueno, siempre que hay una semana de unidad o una oración conjunta participamos y sale la foto y muy bien. Pero, por ejemplo, el caso particular de Guadalupe López Bautista, ella, integrante de un judaísmo practicante, denunció 7 años de discriminación por cómo se vestía y por su vestimenta religiosa. Y obviamente hubo actos de antisemitismo en contra de ella desde las comunidades católicas, lo cual es por supuesto reprobable de cualquier comunidad, pero más evidentemente de una fe que trata a los otros aparentemente como hermanos. La acusaron de brujería, de terrorismo, ¿no? En esta ignorancia que suelen confundir es judío, pero parece árabe, entonces es terrorista, ¿no? Estos saltos de la ignorancia. Sí. Y pues nada, no, terminó la que resultó denunciada fue ella. Fue denunciada penalmente y sentenciada con una orden de aprehensión, 4 meses, 20 días en la cárcel de Tuxtepec. Cuando ella había sido La que había denunciado, claro. O sea, es decir, y en estos casos,
pues también no se ve que haya una verdadera responsabilidad del Estado mexicano, porque igual de las iglesias pudiera ser más sensible, pero el Estado mexicano en garantizar que cada quien pueda creer o no creer en lo que su conciencia le dicte, ¿no? Ujú. Pues yo quisiera compartirles también un caso que sucedió ahí en Tultitlán. Ahí todo el mundo ya conoce el santuario que hay a la Santa Muerte, ¿no? El enorme efigie que hay de papel Sí. maché ahí. Cuando empezaba a construirse, un grupo de católicos también fue a exigir que se cerrara el santuario, ¿no? Finalmente, pues llegaron a acuerdos con diálogos y fue como subsiste en la comunidad católica con la comunidad que asiste diariamente pues al templo de la Santa Muerte, ¿no? Pero ahí también hubo un conflicto ahí de si es mi lugar, que si pueden traerlo, que si, ¿no? Y ahí finalmente pues lo que privilegió fue el diálogo para poder convivir en un solo espacio. Uf. Sí, en la Ciudad de México se ha registrado con los altares de la Santa Muerte exactamente eso, ¿no? Ujú. Los mismos vecinos no quieren que se coloquen cerca de su colonia, muy cerca de su casa, pues sin embargo esta devoción que ha ganado espacios, al menos en la Ciudad de México, ha logrado tener ya sus altares, ¿no? Ujú. O En han vari- logrado también que los quiten, Maru, en algunas Sí, en algunas, ocasiones. las Sí, mismas por supuesto. autoridades se Ujú, los han quitado, Sí. ujú, pero hay altares que han permanecido, así como ujú, permanecen los altares en muchas colonias de la Virgen de Guadalupe, ujú, de San Judas Tadeo, que son los que más se ven, pues ahí los vecinos también han defendido alguna devoción y mantienen algunos altares por años que no han logrado quitárselos, ¿no? ujú, Pues sí, muchas veces justo algunas autoridades, en el caso de la Santa Muerte, se tratan de justificar de la destrucción de algún tipo de nicho, santuario o veneración de imágenes, porque dicen que estas identidades religiosas están vinculadas a un crimen, ¿no? O a un punto de Ujú. venta de ujú, droga, o a un punto de robo, asalto, etcétera. Eh, pero incluso pensando que pudiera ser verdad, la verdad es que la distinción de la conciencia y la libertad religiosa del ciudadano, incluso a mí personalmente no me gusta, pero si tiene una devoción particular a la Santa Muerte, pues debería tener ese derecho de que le garantizaran esa devoción en el espacio público que fuere. En el privado, sin duda, pero además en el espacio público, porque de eso se trata la libertad religiosa. De lo contrario, tampoco hay herramientas para defender a los católicos que son discriminados y agredidos en muchos otros espacios. Les ponía el caso de la Nueva Jerusalén, ujú, que es una Ujú. comunidad que nace también de pues sí, de este tradicionalismo que rompe con el Concilio Vaticano II, de los católicos. Papá Nabor pues se identifica de repente ya como un profeta y organiza esta comunidad y quienes esta comunidad que originalmente era de católicos y se vuelve una comunidad distinta, un catolicismo tradicionalista exótico, pues comienza a privarles no solamente del agua a los católicos diocesanos, ujú, sino también pone la guardia celestial para investigarlos, a dónde van, con quién se juntan, cómo visten, cómo comen. También les impiden poner negocios en la localidad, es decir, yo quiero vender o quiero ser un zapatero, no puedo, si no me afilio a la iglesia. Yo quiero vender una papelería, no puedo si no me afilio a la iglesia. Pero no es lo peor. En el momento en el que la comunidad católica diocesana, digamos, no tradicionalista de la Nueva Jerusalén, busca que sus hijos tengan educación pública laica, republicana y Ujú. gratuita, y el gobierno de la República comienza la construcción de una escuela pública en la localidad, son los propios miembros de la Nueva Jerusalén los que destrozan la escuela, ujú, impidiendo que los chicos sean educados, porque ellos se educan en su fe, incluso dentro de la propia escuela pública. O sea, una escuela pública que no es de todo menos laica, porque está vinculada a la Nueva Jerusalén, y no pueden defender a los católicos de ese lado, o a los no creyentes o a los protestantes, no pueden defender a nadie más. Entonces, la solución que puso el gobierno, tristemente, fue dar por perdida la escuela que destrozaron y hacer una nueva escuela tolerada entre terrenos, digámoslo así, en donde los que no son fieles de la Nueva Jerusalén tienen que viajar un poco lejos para poder educar a sus hijos, a pesar de que tenían la oportunidad de educar a sus hijos de manera laica cerca de su vivienda. Y es justamente eso lo que no permite estas vinculaciones con el poder, estas
digamos, satisfacción de la identidad propia, la que evita que realmente tengamos derechos civiles y ciudadanos parejos para todos. Sí, entonces es uno de los pocos casos donde no se favorece a los católicos, Claro, claro. porque generalmente las autoridades favorecen a los católicos por el vínculo de poder político, La masividad de los sí, que creyentes. hay, Ujú. pero ese sí es uno de los pocos casos donde pues, no se benefició a los católicos. Sí, sí, sí. Y así ocurre en muchas comunidades donde no dejan que los niños estudien. Eso es de lo que más perjudica en esta intolerancia religiosa, Sí. que a veces no tienen esta oportunidad los niños de otras religiones de tener una escuela más cercana o los mismos padres no los pueden llevar, entonces pues se quedan sin educación. Ujú. Y es una parte que te digo que el gobierno ha descuidado, pero desde hace décadas, ¿no? Sí. No es reciente. Por ejemplo, ahí me decía Oscar Moa, que es de esta organización Libertad y Dignidad, de Libertad y Libertad, él ha trabajado mucho sobre la intolerancia religiosa en Ajá. comunidades evangélicas, y él me decía que con Ernesto Zedillo, con Vicente Fox, con Felipe Calderón, se registraban al año más de 200 casos de intolerancia religiosa. Uf. A partir del presidente Enrique Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual sexenio, como que esto ha ido disminuyendo. Ujú, ujú. Claro, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, había una persona en asuntos religiosos, Jorge Lee, Ujú. que se dedicó a dar capacitación en todos los estados a las direcciones de asuntos religiosos, en primera a formarlas y Claro. después a capacitarlas para atender estos temas y Claro. ver de qué forma se pueden empezar a solucionar. Entonces esperemos que realmente pues esté disminuyendo estos casos, ¿no? Eso Esperemos que es sí, sí. Ujú. Ajá. Y bueno, antes de entrar ya en nuestro comentario final, yo quisiera hacer referencia a la intolerancia religiosa que actualmente prevalece en Nicaragua. Sí. La persecución Ujú. que se ha dado contra los católicos Ujú. de este dictador Daniel Ortega, que ya en la semana escuchamos que convocó a, ya aquí ya no va a haber elecciones porque no queremos Ujú. que Sí, 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 sí. esos comentarios tan nefastos que Mm. puede hacer un mandatario, pero cómo se ha dado la persecución hacia los sacerdotes, que algunos hasta son presos políticos. O expulsados, hay un montón de Y obispos hacia las fuera de religiosas también, religiosas, sí. ¿no? Laicos están expulsados. Y curiosamente, la única bueno, lo que se dice tradicionalmente, la única manera en que el Frente Farabundo para la Liberación Nacional llegue al poder, es decir, la revolución socialista llegue al poder, pues fue justamente por este lema que Daniel Ortega utilizó en su último intento democrático por llegar y que se quedó, que fue el lema de por una Nicaragua revolucionaria, socialista y cristiana. Y el cristianismo como identidad religiosa fue un elemento de política pública. Ahora, más como retórica que como práctica, porque entonces había sectores no se llevaban de asistencia social, sino digamos, de solidaridad fraterna, ¿no? Humanístico, cristiano, en fin, y esto como que convenció a la ciudadanía y le dio el poder. Pero Bueno, una pero vez en la dictadura, ahí pues ya... hay un dato muy importante, que el cardenal Obando lo apoyó, ¿no? Ah, sí, pero El cardenal luego, Obando sí, apoyó toda esta estrategia de la revolución por la narrativa. por la narrativa. Porque en el momento en el que pone cristiana, dice, ah, entonces sí es de los nuestros. Sí, Ajá. después se ha Ya de haber vimos. arrepentido, pero Hombre, bueno, no, ese es el tema, ¿no? ese es el Tenemos obispos expulsados, presos políticos católicos y cristianos y de todo. Y esto es una constante. En Venezuela pasó más o menos lo mismo también con Maduro, Ujú. incluso algunas de sus brigadas cristianas para la solidaridad. En el momento en el que el petróleo estaba por las nubes y ellos tenían muchos ingresos, pues estas brigadas solidarias y revolucionarias también fueron sumamente cristianas. Y donde terminamos, ¿no? Es decir, y no es por poner una alerta, pero platicamos en los episodios pasados que algunos de los partidos políticos en México están fuertemente vinculados a identidades religiosas y entonces la retórica, así como Trump y así como Andrés Manuel López Obrador con la famosa República Amorosa, pueden recuperar retóricamente algunos elementos de las identidades religiosas y después de llegar al poder, desecharlos o traicionarlos. Y quedarse con los inmuebles. Y Porque eso es lo que ha pasado con Nicaragua y Venezuela. Sí. Los expulsan y se apropian de los inmuebles, ¿no? Así es. Pues bueno, el último comentario sobre este tema que es un caso raro, el caso Stephen Orla Searfo, esto sucedió en Toluca en el 2006,
Él perteneciente a una comunidad Krishna o Hare Krishna. Obviamente es una de Ujú. estas comunidades religiosas pues muy pequeñas en México, pero también con cierto desarrollo, y tienen su activismo religioso pues de otra manera. No se hace a través de templos, ni mucho menos, pero muy singular. Este hombre fue apresado por la policía de Toluca por traer folletos del Bhagavad Gita, una lectura, pues bueno, ¿no? Y algunos otros textos budistas. La ley en Toluca en aquel entonces, un bando municipal, prohibía cualquier tipo de divulgación de textos sagrados en la vía pública. O sea, no se pueden vender Biblias ni otras cosas en la vía pública, o repartirlas incluso. Sigue prohibido. Es prohibido, restricción esto, porque lo consideraban como una práctica de proselitismo. Obviamente con el caso de Stephen Orla se evidenció que esta ley pues evidentemente era sumamente desigual, porque este sujeto lo agarraron en la vía pública solamente por tener unos libros budistas, pero no había ningún tipo de restricción de vender las Biblias a la luz del público, lo cual, según el propio bando municipal, estaba prohibido. Entonces, obviamente hay mucho que hacer todavía en materia de leyes para que la verdadera libertad religiosa se concrete no solamente para las mayorías religiosas, sino para todos, para creyentes y no creyentes, que también los no creyentes, por supuesto, que deben tener garantizados todos sus derechos a pesar de que no pertenezcan a ninguna comunidad religiosa. Pues sí. Pues sí. Yo solo quería recordar a este líder Tzotzil que desde 1970 se dedicó a defender a, a los indígenas que no eran católicos, que eran expulsados y que falleció el 24 de julio, Domingo López Ángel, ¿no? Que él siempre se dedicó a defender a todas estas comunidades y defensor siempre de los Altos de Chiapas, ¿no? Así es. Pues cerrar con que debemos de ser tolerantes todos, ¿no? El que no obedezcas a una religión o a otra no te garantiza que tú tengas el dominio completo del territorio. Y lo que ya habíamos dicho, el respeto de los derechos garantizados en la Constitución, a la educación, a la vivienda, a la salud, a la dignidad. Por supuesto. Bueno, vamos a comentar algunas notitas rápido de la semana o... Sí. Sí, rápido. Ajá. Sí. Sí, un par de notitas. ¿Qué podemos Pues bien, yo primero así comentar? rápido voy a comentar que esta semana pasada se realizaron los 50 años del cardenal Francisco Robles Ortega en Guadalajara, una ceremonia apoteótica en el Santuario de los Mártires, allá en Zapopan. Acudieron más de 50 obispos, los 3 cardenales mexicanos estuvieron allí, Norberto Rivera Carrera, Carlos Aguiar Retes y el propio Francisco Robles Ortega. Celebraron por todo lo grande, pues es un aniversario interesante porque además de ser el arzobispo de la región, pues una de las más prolíficas de católicos todavía en el siglo XXI, pues además él fue presidente de la Conferencia del Episcopado, entonces se le reconoció mucho este trabajo y este servicio. Fue un momento interesante. 2 días después fue la toma de posesión del obispo José Guadalupe Torres Campos como tercer obispo de Catepec, lo cual merece reflexionar sumamente de profundidad. Yo creo que lo tocaremos en algún otro episodio, porque reconfigura todo el marco episcopal en el Estado de México. El Estado de México, hay que reconocerlo, es el estado con más obispos de todo el país. Tiene 2 sedes metropolitanas, Tlalnepantla y Toluca. Además tiene una pléyade de obispos, una generación que usualmente son poco visibles, pero tenemos que hablar de ellos. Y también en esta semana se realizó el Congreso Nacional de Misión Juvenil, o sea, la Pastoral Juvenil, en donde la Iglesia Católica trata de alcanzar a las comunidades jóvenes para poder, pues eso, llevarles la palabra y transformarlos y integrarlos en la Iglesia Católica. Fue un evento en San Luis Potosí bastante nutrido. Sin embargo, pues todo parece indicar que este proceso de vocacional, o sea, buscar a los jóvenes para ver si buscan la vida consagrada, ya sea como religiosas o como sacerdotes, pues parece que además los obispos mexicanos lo pusieron como eje central en la conferencia del episcopado de noviembre para todo el año. Pues parece que este tema vocacional nada más no prende. Y esto también yo creo que igual en algún momento lo platicaremos sobre qué opinan los jóvenes sobre la vida consagrada, ya sea como pastores, ministros, sacerdotes religiosos, etcétera, en este siglo XXI. Sí, un tema interesantísimo para otro bajo llave. Para otro bajo llave.
Pues yo nada más quiero comentar un tema del Vaticano, que de Ujú. esos días, sobre abusos sexuales, ¿no? De este ex jesuita Marco Rubbig, Ujú. que muy famoso artista porque tiene muchos mosaicos en varias iglesias muy importantes, en catedrales en el mundo, que es además un teólogo, Ujú. que unas mujeres lo acusaron por abuso sexual y espiritual. Desde el 2023, el Papa Francisco había dicho que este caso se reabriera y se investigara. En estos días surgió la información de que al parecer lo iban a declarar pues inocente. Una de las abogadas de 5 víctimas pidió información entonces a la Congregación para la Doctrina de la Fe, quienes integran este jurado que supuestamente está investigando, y tuvieron respuesta del Vaticano, ¿no? Dijeron que Ujú. aún no se ha terminado de hacer un estudio, porque supuestamente están investigando qué es lo que significa un abuso espiritual, Ah, que ok. es una parte donde se han detenido en esta investigación, Ujú. pero bueno, al menos se dio una información donde se dijo que el caso no se ha cerrado, que es lo que temen las víctimas, que no se les informa, las víctimas ni siquiera han sido llamadas para dar su testimonio. Lo que tienen ahorita los investigadores, que dijo la Santa Sede quiénes son, que no han dado sus nombres, Ujú. pues únicamente es la denuncia, ¿no? Claro. Pero desde el 2022 a la fecha no se ha avanzado. Pues el caso Rubnik es quizá la piedra en el zapato del pontificado de Francisco, o sea, porque Ujú. Francisco fue sumamente duro con muchos casos, excepto con el caso Rubnik, ¿no? Y por supuesto le daremos seguimiento. Pues muy bien, Pues nos nada, despedimos. nos despedimos. Lilian, Los esperamos en el próximo Bajo Llave. claro, Esperamos sus comentarios también. soy Felipe Monroy, nos vemos, ahí estoy viendo el otro pantalla, nos vemos en el próximo episodio de Bajo Llave. Bye. Bajo Llave, el podcast de información socio-religiosa contada por los periodistas.